Buenas tardes. Solo un saludo como director del Instituto Cervantes para agradecer su presencia en este acto que creo muy importante por el asunto que aborda y por las invitadas de lujo que tenemos la suerte de recibir entre nosotros. La verdad es que María Teresa Fernández de la Vega, aparte de presidenta del Consejo de Estado y de la Fundación Mujeres por África, es una amiga de esta casa y nos ayuda constantemente en nuestra proyección internacional a través de su fundación y con su compañía y su consejo. De manera es que muchas gracias, María Teresa. Y al mismo tiempo un honor saludar a la escritora Elvira Lindo, a la filósofa Victoria Camps, a la directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, Cristina Sánchez, y a Teresa Langle, autora de este libro, La urgencia de vivir, que nos permite, en compañía de la editorial Antropos, plantear esta mesa de reflexión sobre feminismos contemporáneos y emoción feminista. Todos los debates que tienen que ver con el feminismo tienen que ver con la sociedad en general y con la actualidad, pero el asunto de las emociones creo que tienen por mil razones especial importancia, porque vivimos un tiempo que genera emociones para bien y para mal, y porque entre todos tenemos que conseguir que la razón esté siempre acompañada de sentimientos éticos y los sentimientos estén siempre acompañados de razones éticas. Y el territorio de la emoción para esta tarea democrática a mí me parece especialmente importante. De manera que, una vez más, las reflexiones del feminismo son imprescindibles para enriquecernos. Son una aportación diaria a la ciudadanía democrática. De manera que muchas gracias a todas por estar con nosotros, y le cedo la palabra a Elvira Lindo. Hola, buenas tardes. Gracias sobre todo al Instituto Cervantes, a Luis, a Teresa por haberme invitado para moderar esta conversación entre cuatro mujeres que tienen mucho que decir acerca del feminismo. Fijaos que antes de venir aquí acabo de leer una importante reseña de un libro. Va a hablar un momento de otro libro, Teresa, que no se ha publicado en España, que se llama No Visible Bruises, sin moratones visibles. Y es un libro que hace recuento de la violencia de género en Estados Unidos, ¿no? Ahora mismo que están recortando allí tantos chiringuitos, por decirlo con una palabra ahora hasta cierto punto popular, ¿no? Entonces hablaba, por ejemplo, de que desde el año 2000 hasta el 2006 murieron por las aventuras bélicas del gobierno americano 3.200 soldados. 3.200 soldados murieron en esos años en combate. Bien, pues en el mismo periodo, en el país, sin haber ido a la guerra, murieron a manos de sus novios y de sus maridos 3 veces más de mujeres, ¿no? Con lo cual se habla de una guerra silenciosa que no se cuantifica de la misma manera que se cuantifica cuando un país tiene bajas por hechos de guerra, a la que no se concede la misma importancia, y que la Organización Mundial de la Salud la ha denominado como un problema global de proporciones epidémicas, ¿no? Leo esto, que solo son
datos que realmente te hacen temblar y que además justifican el que hablemos de feminismo, ¿no? Y algunos piensan, pero todo el tiempo. Parece que hay que justificar cada texto que se hace para el periódico, ¿no? Porque viniera a cuento. El caso es que, como estamos en unos tiempos de progreso y regresión, donde se dan las dos cosas casi a la vez, viene bien a cuento. Ha venido a cuento en las elecciones, ha venido a cuento en las elecciones andaluzas, ha venido a cuento cuando se habla se piensa que como las mujeres en unos países vivimos mejor que en otros, no tenemos derecho a hablar en los mismos términos. Y viene a cuento por algo que tú destacas o que es el tema de tu libro, que a mí me parece importantísimo, porque creo que hay muchísimo que reflexionar sobre la emoción en estos tiempos, ¿no? Ocurre que, de la misma manera que decía Luis, que la emoción hay que buscar las emociones buenas, ¿no? Y hay que desterrar o desacreditar las malas. Pero es cierto que ha habido como decía Simone Weil, hay gente que deja de creer en Dios y empieza a creer en la ciencia y acaba creyendo en la ciencia como si fuera una religión. De la misma forma, hay gente que ha desacreditado las emociones, como si las emociones fueran una parte, estuvieran en un compartimento estanco del cerebro y no se relacionaran con la razón, como si nosotros pudiéramos tener una ideología al margen de las emociones, como si pudiéramos reclamar los derechos sin tener en cuenta cómo nos tratan, cómo nos sentimos, cómo nos humillan, cómo nosotros humillamos a los demás, que pudiéramos desterrar eso. Es cierto que yo creo que en España, y hablando claramente, precisamente por ciertas aventuras nacionalistas, se ha pensado que todo era un producto de la emoción y que por tanto había que atender o que apelar solamente a la razón. Yo creo que las personas que se han hecho tan defensoras de la razón lo han hecho tan emocionalmente como los que solo apelaban a la emoción, con lo cual hay que tener cuidado, y yo creo que ahora tú lo podrás explicar mejor, porque desde un punto de vista psicológico o desde un punto de vista neurológico, en nuestro cerebro intervienen las dos cosas casi al mismo tiempo, ¿no? Me ha parecido interesantísimo cuando hablabas de las experiencias en las que tú has podido comprobar cómo las emociones llevan en sí unas rebeldías que nosotros a primera vista no vemos, pero que en esas pequeñas búsquedas de alegría, confort o felicidad de las personas que en un momento dado están siendo humilladas, hay una pequeña rebeldía, y entonces hay una rebeldía que podríamos considerar feminista, ¿no? No quiero entrar ya más en la introducción, sino que habléis vosotras. Me gustaría que así, en el orden en el que estábamos, porque además tú quedas la última y eres autora del libro, que comenzara Cristina hablando. Bueno, ¿qué has encontrado aquí en este libro? Pues mucha emoción. He encontrado mucha emoción colectiva, como creo que podemos estar viendo aquí. Yo creo que es un libro, además, un libro de tesis, cosa que es difícil encontrar, un libro muy propositivo. Solemos escribir los libros con muchas notas al pie de página, con mucho aparataje no teórico, y este libro sigue un camino pues distinto, muy apasionante. Yo creo que si ustedes conocieran a Teresa Langlais se darían cuenta que el libro es un fiel reflejo también de cómo es ella, ¿no? Y es un libro que propone tesis, propone continuamente sin respiro, ¿no?, tesis para el debate. Yo quiero aquí sacar un par de tesis. Me ha gustado mucho, me ha interesado mucho la idea de la emoción como rebelión, ¿no? Esa idea de lo emocional es político.
Yo creo que eso sería también un buen lema feminista, ¿no? Lo emocional es político. Pero quiero también problematizar algo, a ver qué nos puedes decir de ello, porque tú nos hablas de esta rebelión sigilosa, ¿no? La rebelión silenciosa. Y yo creo que lo que hemos visto en los últimos 8 de marzo, lo que hemos visto a nivel global, no tiene nada de silencioso. Lo que hemos visto es una rebelión ruidosa. Y es una rebelión ruidosa porque va acompañada de la ira, que es otra emoción, ¿no? Tú decías las emociones negativas. Bueno, yo creo que la ira forma parte ya de esta nueva, si ustedes quieren, épica narrativa feminista. Han salido 2 libros, bueno, más de 2 libros importantes, el de Martha Nussbaum, La ira y el perdón, el de Enfurecidas, también que resaltan esta idea, ¿no? de una rebelión, pero ruidosa. Y además porque la ira es algo que no nos está permitido a las mujeres, ¿no? Esa idea de, bueno, pero ¿por qué te enfureces? No te pongas furiosa. O sea, las mujeres no podemos estar furiosas, no podemos ser iracundas. Eso es patrimonio nada más que de los hombres. Y cuando las furias, cuando en el lenguaje clásico, son expulsadas por Atenea. Es decir, la ira es algo que no pertenece al mundo de lo femenino. Por lo tanto, yo quizás una primera cuestión que te plantearía, Teresa, es cuando tú hablas de esa emoción sigilosa, silenciosa, creo intuir que lo que estás diciendo es que la revolución ya se ha producido. Esa revolución emocional ya está ahí, está en los intersticios de la historia, en los intersticios sociales, ¿no? Pero me gustaría que nos contaras algo más acerca de cómo ves tú esa ira, ¿no? Esa ira feminista. ¿Y cómo la relacionarías con la construcción de un relato? Porque yo creo que tú le das mucha importancia al silencio, ¿no? El descubrir en el silencio otros caminos de la rebeldía. Pero me parece que en el discurso político es precisamente el terreno esto del relato, ¿no? La construcción de un relato colectivo que está también muy dentro del feminismo. Entonces, ¿cómo se produce esa tensión entre el silencio, el relato colectivo, la palabra, ¿no? A mí me gustaría empezar quizás por ahí. Yo no sé si mejor que aportéis vosotras dos algo y así acabamos en Teresa. Y luego ya nos interrumpimos. Sí, María Teresa. Bueno, de la pues Vega. yo quería empezar por agradecer, desde luego, a Teresa y a todos vosotros el que me hayáis dado invitado a participar en esta presentación de este libro, de un libro que yo califico de un libro luminoso. Yo creo que es luminoso como es luminosa Teresa. Teresa es una mujer que piensa, que traslada, que ilumina, que abre siempre espacios nuevos. Y yo creo que con este libro, que es un libro que nos invita a la reflexión, nos invita a reflexionar sobre las nuevas formas de pensar y de vivir el feminismo. Una forma distinta de vivir el feminismo y los feminismos. Porque vivimos en un tiempo, en todo el mundo, de reivindicación del feminismo. Yo creo que eso está ahí ya y se ha puesto encima de la mesa. El feminismo es un movimiento, no tengo que decirlo, y una filosofía que ha sufrido la demonización, la ridiculización, el ataque profundo y permanente del patriarcado. Y la verdad es que cuando se piensa y se reflexiona sobre cómo se ha orillado, cómo se ha a lo largo de la historia ninguneado e incluso vilipendiado la cuestión de la igualdad entre los hombres y las mujeres, la igualdad, más que la igualdad, la desigualdad. Es decir, la desigualdad primera, la más antigua, la que divide al mundo en dos, la que establece una diferencia solo por el sexo y discrimina a más de la mitad y los echa fuera, la más onerosa y la más injusta. Y vemos
yo creo que cuando vemos que eso es así y cómo se ha abordado ese tema, pues yo creo que se toma conciencia, o por lo menos yo vuelvo a retomar la conciencia que ya tomé hace mucho tiempo, porque fui consciente en mi primera juventud de que eso era muy raro, pero que parecía que las cosas iban por ahí, conciencia de que hasta lo más evidente, lo más claro es difícil de alcanzar. Que te traten igual que a otro que está a tu lado, que es chico. Entonces, yo creo que este libro es muy importante porque trata, primero, de hacer una contribución, yo creo que a la memoria de las mujeres. Porque aquí, hablando de las emociones, estamos hablando de las emociones que a lo largo de la historia las mujeres han tenido, han expresado en un sitio o en otro, de una manera o de otra, o no han podido expresar, pero no porque no las hayan tenido, como decía tú, Elvira. Y por tanto, a la memoria histórica que pone en el centro la lucha de las mujeres, en el centro de la lucha de las mujeres un elemento fundamental que es la libertad personal. Y por tanto yo creo que este es un libro que también hace una memoria, que es una contribución a esa memoria. Es una obra fundamental sobre el desarrollo de los feminismos y las experiencias subjetivas de las mujeres, ¿no? Esas son las emociones. La rebelión de la que ella habla, que abordó muy bien en el libro anterior, la rebelión sigilosa, aquí la reconduce a través de las emociones, ¿no? Esa rebelión está contenida en esas emociones que viven y que sienten y que tienen las mujeres, que además, y creo que es muy vislumbrador, no sé si esa palabra es muy correcta, pero es muy elocuente, la cita primera de Marcela Lagarde, porque a mí me parece que ahí está todo contenido. Está absolutamente todo contenido y creo que es muy importante leer esa cita, porque ahí lo que viene a poner de manifiesto es que el objetivo de la propuesta de Teresa es una propuesta política, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que la propuesta teórica feminista sobre las emociones es política porque en definitiva propone la necesidad de capitalizar la emocionalidad en un nivel analítico, es decir, poner en valor desde el conocimiento lo que significan esas emociones, su contenido, su origen, cuáles son sus fines, lo cual tiene mucho que ver con aspirar, de alguna manera, con pretender servir de instrumento para articular una mayor justicia social. Es decir, dice, no hemos sido capaces de colocar la igualdad entre hombres y mujeres con argumentos normales y no sabemos qué hay que hacer, incluso las propias mujeres, para conseguir lo que es elemental. Exploremos las emociones de las mujeres, exploremos esas emociones que las mujeres tienen y que establecen como límite para ahí expresar todo lo que no se les permite expresar en el trasero, en la expresión primera. Y explorando esas emociones vamos a entender cuáles son las consecuencias terribles de esa desigualdad onerosa que se está produciendo. Y entendiéndola, vamos a poder combatirla. Por eso creo que esa es su propuesta política. Eso es lo que yo he entendido que es su propuesta política. A través de explorar, de entender, de analizar, de vislumbrar esas emociones, vamos a ver cuáles son, por qué sufren las mujeres, por qué se alegran las mujeres, cuáles son las carencias. Esas son todas las emociones de las mujeres. Porque necesitan cosas que no tienen, porque ponen de manifiesto cosas buenas que les gustan. Es decir, la emoción es la que te hace entender mucho lo que sienten las personas. Y si queremos sentir lo que sienten las mujeres y explorar realmente lo que quieren las mujeres para sentirse iguales, hay que conocer todo ese caudal de emociones que las mujeres expresan. Porque además es lo único que nos han atribuido. La fuerza no, la inteligencia tampoco. Lo único que nos han dejado son las emociones, ¿no? Y yo creo que aquí además tenemos una filósofa que fue la primera y la que de forma más brillante dijo que el tema de la emoción, las emociones no era un tema menor, sino que era un tema mayor y que era un tema que la filosofía moral debía de abordar. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y yo creo que este libro hace esa propuesta. Propone conceptualizar y eso requiere un posicionamiento ético.
al final es, si vamos a abordar esto va a necesitar que lleguemos a una conclusión ética que haga de la universalidad del feminismo un asunto moralmente ineludible. No hemos llegado a decir que el patriarcado ya es una cosa total, absoluta, que está ahí. Pues el feminismo es una cosa total y absoluta que también está ahí. Y aquí me quedo. Victoria Camps. Muy bien. Es verdad, precisamente tú has hablado, como decía Teresa, has escrito sobre este asunto. ¿Por qué ese descrédito de las emociones en el pensamiento político? Sí. Bueno, no solo en el pensamiento político, sino, bueno, primero de todo, muchas gracias también por invitarme y por la tenacidad en que yo estuviera aquí, porque hubo que buscar una fecha que para mí era muy concreta y, bueno, y Teresa hizo todo lo posible para que yo estuviera aquí, o sea que muchas gracias. No, que soy muy pesada, vamos. Es verdad que el tema de las emociones hoy es un tema, bueno, Elvira lo ha dicho antes, ¿no? Es un tema de moda, a veces incluso se abusa de la cuestión, pero también es cierto que, sobre todo desde el campo de la filosofía y desde la teoría feminista, el tema de la emoción ha sido un tema bastante relegado. O sea, eso de que las emociones son de las mujeres y las razones son masculinas, eso ha sido lo habitual, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, ya lo ha dicho antes Cristina, una cosa muy importante de este libro y del anterior, de La rebelión sigilosa, que era un libro con un título un poco más humilde, y este con un título más proactivo, ¿no? La urgencia de vivir, ¿no? Que es decir, bueno, las mujeres tienen una necesidad de vivir que se expresa de diferentes maneras, ¿no? Y ella da con una de esas maneras de expresión que no es la que normalmente se analiza, ¿no? Entonces, como ha dicho Cristina antes, este libro tiene una tesis, y tiene una tesis atrevida, porque poner el peso de la rebelión femenina o feminista en las emociones es muy atrevido hoy, y sobre todo en analizar las emociones, ¿no? Más que decir qué emociones son correctas o qué emociones son incorrectas, sino efectuar un análisis de qué sienten las mujeres cuando son dominadas, cuando sufren violencia, qué sienten en la trata, por ejemplo. Ella se fija mucho en esas cuestiones más violencias, más terroríficas, ¿no? de dominación de la mujer. Y habla de una rebeldía emocional, ¿no? Que es como una especie de rebeldía espontánea, porque las emociones todas son espontáneas en principio, pero que, a diferencia de algunos análisis que dirían, bueno, a lo mejor hay que superar esa emoción primera y hay que, incluso yo he defendido la tesis, ¿no? Hay que gobernar esas emociones y hay que decir si son correctas o son incorrectas. Ella lo que hace es profundizar en esa manera de rebelarse y decir, veamos cómo es esa rebelión, ¿no? En el caso porque además analiza la violencia en África a partir de una experiencia muy de campo, ¿no? muy experimental, donde, claro, se ve la paradoja y la contradicción, ¿no? Se ve que frente a las injusticias y el horror hay una resistencia femenina, pero que esa resistencia a veces, y eso es lo que sorprende, se manifiesta como armonía y solidaridad. Utilizas estas palabras, ¿no? Entre las mujeres, ¿no? Y claro, eso choca, ¿no? Porque piensas, bueno, armonía y solidaridad, pero ¿por qué no indignación, ¿no? ¿Por qué no ira contra el otro, ¿no? En la trata, por ejemplo, ¿no? Que también es un tema al que dedicas muchas páginas. En algunas ocasiones, y sobre todo en mujeres más vulnerables y de países poco desarrollados, la trata es vista como bueno, quizá lo digo de una forma excesiva, más excesiva de lo que lo dice Teresa, que ya es decir, de lo que lo dice en su libro.
pero como una forma de potenciar la agencia femenina, porque frente a esto la mujer revierte la situación y muchas veces no piensa, porque no se trata de pensar, sino que a través de las emociones se da cuenta de que, en su caso, el bien de los hijos y de la familia supera al bienestar individual. Y entonces eso, que es difícil de aceptar desde un feminismo quizá muy ortodoxo, ¿no? Y muy igualitarista y muy desde un paradigma muy ilustrado y muy racional, en cambio es una forma de ver y una forma de analizar algo que, como ha dicho antes María Teresa muy bien, nos desborda porque no encontramos forma de actuar contra eso, ¿no? Hemos intentado muchas maneras y, sin embargo, la violencia de género sigue existiendo y parece que ni siquiera disminuye. Entonces, bueno, analicemos otra cosa, ¿no? Analicemos qué tipo de emociones son las que sienten algunas mujeres que están en situaciones especiales y que no tienen por qué inquibirse en los moldes a los que la teoría feminista más conocida nos tiene habituados. Entonces, a mí me parece que, aparte de este énfasis en las emociones, que es importante y que es lo que hemos subrayado hasta ahora, hay otro aspecto importante que es más filosófico, que es cambiar de paradigma. Es decir, no ver el problema siempre, como se ha tendido a hacer, desde una perspectiva ilustrada, racionalista, individualista, de emancipación de la mujer y de la autonomía de la mujer. Porque cuando la mujer siente una solidaridad especial, incluso cuando es violentada, es que está dando más importancia a la interrelación con las demás personas que a su individualidad. Y eso es positivo. No para sentirse violentada, obviamente, pero es positivo porque es un valor que en la tradición del pensamiento occidental ha sido despreciado como tal valor, no ha sido valorado. Y por eso ha habido esa dualidad entre emoción y razón. Entonces, bueno, yo diría que Teresa se sitúa en eso que se ha llamado dentro del feminismo, el feminismo de la diferencia, pero lo dice muy bien, y además el libro está documentadísimo, es decir, que aparte de ser un libro de tesis, es un libro de una gran erudición, porque todo tiene mucha literatura y muchas horas de lectura y de trabajo detrás. Una diferencia femenina que no es esencialista. No se trata de decir que las mujeres, el sexo femenino es esencialmente diferente y por lo tanto actúa y reacciona y resiste a la realidad de una forma distinta, sino que, bueno, no somos diferentes, pero sí que tenemos un bagaje cultural, de tradición, de costumbres, que nos ha inculcado una serie de ideas, de maneras de hacer, de jerarquías, de valores, de prioridades, que sí que son distintas y que vale la pena ponerlas, darles énfasis, manifestarlas, expresarlas y universalizarlas, ¿no? Y eso es lo que pasa con el valor del cuidado, ¿no? Que tú lo mencionas un poco, pero que yo lo veo muy similar a la tesis que tú defiendes. O sea, cuando Carol Gilligan defendió por primera vez el cuidado como un valor, dijo, tan importante para la sociedad como la justicia, porque todas las personas necesitan a lo largo de su vida ser cuidadas y por lo tanto todas las personas tienen que ser cuidadoras en algunos momentos de su vida y tienen que desarrollar esa facultad o esa virtud o esa disposición. Todas las feministas se le echaron encima y dijeron, no hables del cuidado, eso que hemos hecho las mujeres siempre. Si encima nos dices que está bien,
pues no ganamos nada, ¿no? Y claro, ella no quería decir eso, ella quería decir, no, es que no somos las mujeres las que tenemos que ser cuidadoras, son todas las personas las que tienen que ser cuidadoras, ¿no? Y consiguió ella y consiguió que ese valor sea hoy un valor ético muy apreciado, ¿eh? Y no solo en un ámbito como el sanitario, por ejemplo, sino, bueno, hay un libro reciente de una feminista canadiense que se llama Joan Tronto, que se llama Caring Democracy, o sea, una democracia cuidadora, ¿eh? Políticamente el cuidado también es importante, porque todas las instituciones políticas deberían cultivar esa dimensión. Entonces, yo creo que hay estas dos cosas, ¿no? El énfasis en las emociones, pero también un cambio de perspectiva de decir, bueno, ¿por qué tenemos que dar importancia a las emociones? Porque el aspecto de interdependencia, de interrelación entre las personas está muy descuidado y es muy importante, ¿eh? Hemos pensado que la única forma de emanciparnos es afirmando la individualidad y la autonomía. Y muchas veces las dos cosas, la autonomía no es posible si no hay al mismo tiempo también interdependencia, ¿no? Bueno, a eso le llamas ultrafeminismo y nos tendrás que explicar por qué. ¿Por qué ultra? ¿No? Porque yo no he acabado de entender por qué la palabra ultra. Me gusta más quizá la expresión ecofeminismo, a la que también te refieres, ¿no? Porque claro, esa relación de dependencia abarca también a todos los seres vivos y, en fin, ¿no? y a toda la naturaleza en general, ¿no? Sí. Entonces, ecofeminismo yo creo que refleja mejor, quizá, pero bueno, si nos explicas lo del ultra, pues a lo mejor pensamos que está bien, ¿no? Y finalmente, ya para acabar, pues eso, insistir en que el título, La urgencia de vivir, es una urgencia que no todo el mundo tiene por qué sentir igual, de la misma manera, ¿no? Es una urgencia singular, es inconmensurable y el respeto hacia cómo la sienten los demás es también importante y las demás también es importante, ¿no? Por lo tanto, aunque yo creo que esta teoría de la emoción feminista como rebeldía, como mera emoción rebelde, ¿no? Es un poco difícil de defender, ¿no? Porque uno piensa, bueno, ¿esto a dónde nos puede llevar, ¿no? O estamos dejando las cosas tal como están y estamos diciendo que ya está bien, ¿no? Que algunas mujeres pues no se rebelen como pensamos que hay que rebelarse, sino que se rebelen simplemente solidarizándose con otras mujeres. Eso es discutible, ¿no? Que se pueda defender así, pero sin embargo me parece muy interesante, muy bueno y muy positivo, también desde el punto de vista ético, eso que la urgencia de vivir sea una urgencia inconmensurable, es decir, que en definitiva lo que estás defendiendo es la individualidad de cada cual, pero una individualidad que tiene que ser respetada por todos y por lo tanto tener en cuenta la interdependencia. Nada más. Pues yo creo que Victoria nos ha dado un paso magnífico para que nos cuentes finalmente, Teresa, cuál es tu tesis. Esa tesis de la que hablaba Cristina Sánchez y yo creo que ya han surgido un montón de asuntos aquí, porque, por ejemplo, Cristina hablaba de las emociones que aquí en España se han expresado de forma, como decías tú, ruidosa, muy poco silenciosa, como dices tú, que en otros lugares se reflejan, ¿no? Y esto que apuntaba Victoria, ¿no? Nosotros no podemos ir a un sitio a explicar nuestra forma, nuestros anhelos feministas de la forma en la que nosotros los queremos, porque a lo mejor la individualidad y lo colectivo es completamente diferente en nuestra cultura. Y sin entrar en ese relativismo cultural, porque todas las personas tienen los mismos derechos, hay algo que a mí me encanta, que lo dices muchas veces en el libro. Hay que mirar el mundo, hay que observar las emociones de los demás con humildad y a raíz de ahí aprender. Y luego me gustaría, sobre todo, además de contar tu tesis, observas las emociones y cómo se pueden transformar esas emociones en algo
positivo para estas mujeres, en algo que esa parte, digamos que la parte positiva, la parte de colectividad, la parte de hacer algo de poder estar en la prostitución, pero pensar que están haciendo algo por su colectividad, por su familia, y eso tiene una compensación positiva, por decirlo así, que a lo mejor nosotros en nuestra vida no entendemos. Pero ¿cómo transformamos esas emociones para que esas mujeres puedan además optar a esa dignidad por la que nosotros desde aquí luchamos? Cuéntanos, Teresa. Pues allá voy. Antes que nada, yo también quiero dar las gracias de corazón, mis compañeras insignes, a esta institución también insigne y a todos vosotros, a todos ustedes, por haber venido hoy. Para mí es un día muy especial, como se pueden imaginar, y estoy tomando notas como loca para contestar a todo lo que pueda, pero también para aprender de los comentarios de personas a las que respeto muchísimo. Estoy segura, de todos modos, que después de este debate habrá más luz sobre un mundo que todas deseamos un poquito más justo y más igualitario. Voy a resumir, antes que nada, antes de abordar los temas que ya han puesto sobre la mesa mis compañeras, voy a resumir un poco mi teoría, lo que planteo en el libro. Voy a empezar por leerles una cita del comienzo del capítulo 7, que dice lo siguiente, me voy a autocitar. El feminismo brota de forma natural por doquier, porque es rotundamente inevitable. Y lo hace en los reversos de la urgencia con que tienen que vivir millones de personas, cuya existencia está fuertemente marcada por un género no masculino. Tan inevitable es el feminismo como infinitamente singular, tan rotundo, natural y perseverante como elusivo y fluctuante. Si la urgencia de la vida se nos aparece hoy como un fenómeno inmensamente inabarcable, el feminismo, como pensamiento y movimiento, busca incesantemente maneras eficaces de acercarse a tal inmensidad para abordar las cuestiones éticas y morales que le atañen. Ahora voy a pedirles un ejercicio de imaginación para poder seguirme un poco mejor en lo que les voy a exponer. Se sienta ustedes en una roca a contemplar el mar, que se bate contra los acantilados. Aunque sepa a ciencia cierta que la composición básica del agua es H2O, o aunque tenga un conocimiento muy avanzado del mundo marino, le va a resultar imposible predecir cómo se comportan las olas, cuál va a ser la morfología exacta de la siguiente ola, su altura, cómo y cuándo va a romper sus ondulaciones, si va a hacer más o menos espuma, etc. Así que, solo observando el instante, entenderá la forma verdadera de comportarse de cada ola, de cada momento de la ola, pero no de las demás, ni de los demás momentos de la misma ola, aunque pueda encontrar algunas similitudes o tendencias. Realmente, solo dejando que se manifieste la ola, la comprenderá. La premisa inicial de mi pensamiento es que hay un fenómeno feminista de las emociones que se manifiesta de forma prevalente y perseverante por todas partes. Solo la observación muy atenta del fenómeno instantáneo puede acercarnos un poco a la manera como se manifiestan muchas cosas de la vida real, aunque seamos capaces de trazar algunos patrones de comportamiento, con fórmulas matemáticas, estudiar probabilidades, estadísticas, etc. Pues bien, el ámbito más elusivo
e inasible para la percepción empírica de las experiencias humanas son las emociones. Las reacciones emocionales son ambiguas en cuanto a su significado y cambiantes de instante a instante. Es decir, es difícil saber predecir o decir con exactitud qué ocurre en nuestra propia emocionalidad, y no digamos ya en la de los demás. Sin embargo, no por menos accesibles a la observación empírica o al raciocinio, las cosas son menos reales o menos importantes. En mi libro explico que existe un fenómeno no razonado, no racionalmente razonado, en nuestras emociones, que, entre otras cosas, funciona como una especie de radar que nos dice que algo relacionado con las vivencias del género femenino o no masculino, para hacerlo más comprensivo, no está bien, no es justo y no debería ser así. Me refiero a sensaciones somáticas o viscerales, un no sé qué, una sensación en el estómago o una presión en el pecho, que vienen acompañadas a menudo de diversas emociones: indignación, rabia, congoja, ira, tristeza, etc. A ese fenómeno es al que yo he dedicado el libro. La segunda premisa, por tanto, de mi libro es que el feminismo de las emociones es inevitable y, por tanto, es ubicuo. Mientras existan los patriarcados, está por todas partes y ha estado por todas partes, siempre. Vivimos en un mundo muy diverso, pero enormemente jerarquizado y estructurado en torno a una concepción del género binaria que produce dinámicas de poder y de oportunidades muy desiguales para hombres y mujeres y o para todas aquellas personas que no encajan en el esquema binario. Los efectos colaterales de ello son enormemente desventajosos para las mujeres y a veces insoportablemente dramáticos, como las estadísticas de violencia. Esa jerarquización social en torno al género, que las feministas llamamos patriarcado, genera dinámicas muy difíciles para millones de personas. Y a esas dinámicas tan difíciles yo les llamo la urgencia de vivir. La urgencia de vivir produce multitud de emociones de todo tipo, muchas de las cuales están teñidas por un saber no razonado, visceral casi, profundamente dentro de la conciencia no razonada, por una rebeldía con respecto a las desigualdades del género. Lo que yo propongo es que, de cara al trabajo que hay que hacer para conseguir sociedades éticamente más igualitarias y justas, es importante saber que si bien el vivir cotidiano está plagado de violencias, de discriminación, de sutilezas y brutalidades que dificultan el bienestar de las personas y el florecer pleno de sus capacidades humanas, sobre todo para las mujeres, el día a día también está plagado de pequeñas o grandes rebeldías y heroicidades que pueden ser interpretadas de dos formas al mismo tiempo, como síntoma o evidencia absoluta de los desajustes que el género provoca en el mundo estructurado en torno a esos binarismos, pero también como solución emocional de todo ello. La tercera premisa de mi libro es, entonces, que es necesario y urgente buscar maneras eficaces de acercarse más al fenómeno del feminismo que se da en la emocionalidad. Es urgente abordar el estudio de la urgencia, es decir, de las discriminaciones, de las injusticias, de las violencias, etc., de tal forma que la comprendamos mejor en toda su complejidad, de tal modo que podamos visualizar
que cada violencia, cada acto de discriminación engendra, además de sufrimiento o frustración, rebeldías. Y de tal modo que entendamos mejor que tales rebeldías, aunque no siempre cuajen en actos visibles, considerados relevantes o iracundos, visiblemente iracundos, en un mundo muy selectivo y muy desdeñoso de muchas cosas, esas rebeldías son también motor del mundo y sobre todo constituyen literalmente la fuerza para seguir adelante para muchas personas, incluso para aquellas que están en situaciones dramáticas, como las mujeres que están atrapadas en la trata. Las bases científicas de mi teoría para abordar estos tres asuntos, a mi modo de ver, de suma importancia para los feminismos contemporáneos, provienen de campos del conocimiento y posicionamientos muy diversos, tanto de las ciencias sociales como de las humanidades. En primer lugar, la neurociencia actual. La neurociencia actual ofrece bases muy sólidas para pensar en las emociones como un aspecto de la vida humana con muchísima más importancia de lo que pensábamos hasta ahora. Pero la neurociencia actual nos dice, con muchos estudios que lo sustentan, que hay que aprender a pensar acerca de las emociones de otra forma, muy distinta a como estamos acostumbrados a hacer. Me refiero, por ejemplo, a que las emociones no pueden disociarse del pensamiento razonado, del raciocinio. Raciocinio y emoción están siempre entremezclados en el cerebro. Entonces, se pensaba que estaban en dos lados distintos, están en el mismo, están mezclados. Dos, que las emociones son en realidad complejos procesos de interconexiones neuronales en donde, muy dinámicas, cambiantes de instante a instante, en donde entran en interacción muchos componentes en función de multitud de factores externos e internos, predisposiciones genéticas, culturales, etcétera, pero muchos factores externos también. La posibilidad o probabilidad de que pueda probarse científicamente que existe un componente neuronal que yo le llamo la emoción feminista, uno de esos componentes, de esos complejos procesos emocionales, que se activa o se active automáticamente por el factor género, cuando el género tiene mucho peso en la experiencia vital de un momento, la he contrastado en persona en una serie de reuniones profesionales informales con uno de los más grandes neurocientíficos de nuestro tiempo, Richard Davidson, profesor de la Universidad de Wisconsin, Madison. En el capítulo 4 del libro lo explico. Y su respuesta ha sido bastante favorable. No lo ve como algo descabellado. Es posible, y sería posible, no está probado aún, pero sería posible encontrar ese componente de los procesos neuronales. Es un campo nuevo para el neurofeminismo, que habría que explorar, en mi opinión. No lo exploro en el libro, lo dejo ahí, ¿eh? Está abierto. Otro punto importante de la neurociencia actual es que las emociones son intensidades energéticas que se transmiten de forma muy física, a través del cuerpo, a través de la piel, son contagiosas, ¿no? A través de las feromonas. Otra, cuarta y última, es que el cerebro es muy maleable, es un órgano constantemente cambiante. Aprendemos casi todo por imitación, nos dicen la neurociencia, y no tanto ni por disposiciones genéticas, ni por adoctrinamiento, y todo ello gracias a las llamadas neuronas espejo que se han descubierto. Esto es muy importante para abordar la cotidianidad, por ejemplo, como una fuente epistémica, una fuente de saber sobre la vida y sobre muchos aspectos que nos conciernen a las feministas, ¿no? Bueno, mi libro, entonces, de todos modos, no es un libro de psicología, ni de neurociencia, ni es un tratado sistemático sobre los tipos de emociones
que provoca la discriminación o la violencia de género, ni tampoco es un manual de cómo estudiar las emociones. Sin embargo, estos hallazgos de la neurociencia actual proveen las bases fundamentales desde donde desarrollo los dos reclamos fundamentales de mis planteamientos. El primero, que el raciocinio, la razón, están muy sobrevalorados en las culturas occidentales, lo cual nos hace perdernos elementos muy valiosos de la experiencia humana que podrían instrumentalizarse para la acción política, precisamente. En concreto, la acción política de los feminismos. Y el segundo de los reclamos fundamentales de mi libro es que el foco de análisis hay que ponerlo no tanto o no solo en el interior del individuo, tratar de entender qué sienten las personas, no es eso, sino, o también, quizá más, fuera del yo. Esto quiere decir, para lo que atañe a los feminismos, que hay que dar más importancia al estudio de las codependencias, si se quiere, que hay entre todas las personas, de cómo estamos de alguna manera contagiándonos y estamos siendo codependientes de nuestros comportamientos unos de otros. Y también entre las personas y el entorno, ecofeminismos, y entre las personas y otros seres no humanos, y también entre muchos aspectos y niveles diferentes de nuestras vidas. ¿Por qué hay que poner ese énfasis en lo externo, además de el yo, o no tanto como en el yo, como estamos acostumbrados a hacer, para buscar allí claves y soluciones a las desigualdades? Según esto, el fenómeno de la rebeldía emocional feminista, que yo persigo conceptualmente, no es solo un asunto individual, sino más bien social y político. El valor político de las emociones ha sido abordado por maestras aquí presentes, como Victoria Camps, también otra filósofa importantísima, Martha Nussbaum, que habéis mencionado, desde ópticas muy diferentes a la mía, pero en donde yo me apoyo también para entender mejor de lo que yo misma estoy tratando de hablar, ¿no? Y también, por supuesto, ha sido una tradición muy larga del pensamiento feminista, empezando por Carol Gilligan, pero también Alison Jaggar, por ejemplo, que hablaba ya de emociones rebeldes, outlaw emotions, le llamaba, o Sandra Harding, que trataba de explicar con una teoría importantísima lo que ocurría en los márgenes, cómo el conocimiento se produce desde los márgenes. Se produce un significado sobre el mundo, una percepción del mundo, unas maneras de saber que son de alguna manera privilegiadas desde los márgenes, ¿no? Y también Sandra Harding, tengo el honor de que ha reseñado mi libro con bastante entusiasmo y estoy muy contenta por ello, ¿no? Bueno, si cada violencia o cada discriminación, por mínima o brutal que sea, produce emociones que están teñidas, muchas de ellas, aunque no todas, por una intensidad emocional feminista, una rebeldía no razonada, porque no es visceral, casi somática, es, políticamente hablando, fundamental, a mi juicio, saber instrumentalizar esto. Porque, entre otras cosas, es lo que impulsa diversas formas de actuar, diversos procesos de empoderamiento e incluso liderazgos incipientes de las mujeres que las feministas tenemos que tratar de apoyar y fortalecer con todos nuestros instrumentos, ¿no? Nuestra líder de líderes sabe muy bien de qué hablo, lo de los liderazgos incipientes que hay que tratar de fortalecer. El concepto de emoción feminista y el marco conceptual que yo he desarrollado en este libro sirve también para analizar actitudes cotidianas, manifestaciones de bienestar y de esperanza, de unión comunitaria que surgen
por doquier, de forma casi natural. Ahora hablaré un poco más de esto. Y poder vislumbrar en estas manifestaciones cotidianas formas sutiles o no tanto, depende, de reescribir la opresión, de género, de reescribirlo con la vida, con la acción, con el día a día. El punto de partida intelectual de mi pensamiento, como ha apuntado Victoria Camps muy bien, es un marco, un paradigma muy diferente a otros paradigmas en los que estamos quizá más acostumbrados a pensar, ¿no? y a hablar dentro de esos marcos. Es la crítica, la larga tradición crítica al cartesianismo y de la tradición filosófica spinozista, heredada después por los postestructuralismos y los pensadores de la posmodernidad. Por ejemplo, la hermenéutica y la fenomenología. En mi caso, en el libro, propongo algo así como realizar una tarea hermenéutica sobre la resiliencia de las mujeres en los patriarcados, a través de las emociones, a través del estudio, de la observación de las emociones. Esto quiere decir, grosso modo, leer o interpretar el mundo como si fuera un texto, de tal forma que se desvele el motor rebelde feminista de las emociones, un fenómeno que permanece muy invisible o quizá que está desperdiciado para las luchas feministas. Para ello, lo primero, a mi juicio, y todo esto lo explico en el libro, es apartar nuestra subjetividad como única fuente de información. Quizá fuente complementaria, pero no la única fuente de información sobre lo que observamos y pensamos, la humildad que apuntaba Elvira. Muy bien. Y dejar que las cosas se den tal y como son, tal y como son vividas, en toda su inmediatez, tal y como ocurren para quien las vive cuando las vive. ¿Recuerdan el ejercicio de las olas del comienzo? A esto me refería. Y otras teorías que también actuales que han influenciado mucho mi trabajo. Por ejemplo, una de ellas es la teoría de los afectos, que viene de las humanidades, en concreto, autores como Brian Massumi, Ben Anderson, feministas como Sara Ahmed o Teresa Brennan. Esta teoría es muy interesante porque sirve para explicar que ocurren muchas cosas alrededor nuestro sobre lo que no tenemos ningún control, pero que condiciona mucho nuestra vida y nuestros actos y nuestras sociedades. Otras teorías también muy interesantes, actuales, me han ayudado también mucho a articular el armazón teórico del libro, las teorías de la relacionalidad, que desde la psicología o la sociología desplazan el foco de atención y el foco de estudio a las relaciones de los individuos con el entorno y con otros seres humanos y no humanos, para explicar cómo muchas experiencias interrelacionales, dinámicas, moldean el día a día nuestro y moldean nuestras sociedades. Autoras como Linda Alcoff o Catriona Mackenzie y bueno, muchas más. Para terminar, quisiera dejar sobre la mesa también mi granito de arena para el debate. Ahora voy a explicar un poco más las cosas que se han planteado, pero quisiera dejar una reflexión sobre la mesa para los feminismos contemporáneos en relación con la tarea política y ética que nos atañe, que tenemos que, para desarrollar entre todas y todos los posicionamientos feministas son necesarios y son complementarios a mi juicio, porque todas queremos, y es tan complejo el trabajo, todas queremos una sociedad más justa e igualitaria, feministas y quienes creemos en la igualdad, nos llamemos o no feministas. Debemos aprender, la reflexión es que debemos aprender a aprovechar más fructíferamente la incertidumbre, lo impreciso, que es parte constitutiva y constituyente de nuestro mundo. Saber trabajar con la incertidumbre
Estar cómodas y cómodos en ese espacio no es renunciar a lo concreto, a las leyes, a las normas sociales, a la sistematización de estrategias para abordar problemas muy complejos que atañen a las mujeres, sino enriquecer el trabajo de lo concreto, complementándolo con otro trabajo que canalice productivamente lo que Foucault, por ejemplo, llamaría los elementos potencialmente subversivos que están ahí, ¿no? Aquello que los mismos poderes y los mismos mecanismos de los poderes que ejercen control sobre nosotros, control social, engendran. Se trata de trabajar desde dentro del sistema, desde su lógica, muy bien. El raciocinio es importante, la razón, la lucha, el gritar, la ira, todo eso es muy importante. Las leyes, por supuesto, todo. Pero también asentar, además de asentar estos elementos, buscar, aprovechar el valor político que hay en todos los elementos de nuestra vida cotidiana que son más elusivos, en los intersticios de nuestro día a día, en la dimensión ultra de la vida cotidiana y de las sociedades. A la editora, tengo que decir, no le gustaba el término ultrafeminismo para el subtítulo. Y yo entiendo por qué, porque bueno, es un concepto, el concepto lo voy a explicar ahora mejor, pero está un poco cargado de otras connotaciones pues, que no gustan tanto. Pero lo que quiero decir con eso es esa dimensión que hay entre las relaciones de todos los elementos que componen nuestra vida, que no vemos, que está ahí, que no podemos controlar bien, pero que es motor de nuestra existencia también. Bueno, esto en cuanto al resumen de lo que es mi libro. Ahora brevemente, porque a mí me interesa mucho escuchar también, muy brevemente voy a responder un poco a las cosas que se han planteado al comienzo. En primer lugar, se ha hablado de la ira, Cristina, de la ira, de los movimientos que estamos viendo en la calle, la fuerza que está cobrando el feminismo y que está poniendo cosas en la cara a aquellos que no quieren oír hablar de ello, y eso es maravilloso. Es un momento que tenemos que aprovechar y por eso hay que también atender a lo que no se ve. Bueno, esto para mí, los movimientos que vemos en la calle, lo que se está produciendo ahí, si lo vemos desde un punto de vista de lo que he explicado, que plantea la neurociencia actual, por ejemplo, lo que está ocurriendo se podría explicar, por ejemplo, en las manifestaciones del 8 de marzo, como una sincronización colectiva. Los neurocientíficos llaman sincronización hábil, ¿no? Skillful, ¿no? Hábil porque es útil, porque es productiva. Se produce una sincronización colectiva porque las emociones se contagian, se están contagiando y eso está creando, ahí entra mi explicación, ¿no? Con mi hipótesis de la emoción feminista, lo que está ocurriendo en estas sincronizaciones colectivas es que la emoción feminista rebelde que subyace a las experiencias de género en un nivel profundo de la conciencia, no razonado todavía, está emergiendo a la superficie y se está haciendo de forma natural casi, gracias a esas sincronizaciones, más razonada, más consciente. Está emergiendo de la conciencia. Podría explicarse de esa manera. Yo no soy psicóloga, pero es una hipótesis que a mí me parece bastante factible. Después, hablar alto y claro, yo lo que propongo sobre el silencio es que hablemos alto y claro de lo que ocurre en el silencio. No que continuemos cómodas en la esfera del silencio, sino que hablemos claro de lo que está ocurriendo en el silencio. Y eso me lleva a un tema que ha planteado María Teresa, muy importante, que es el de la historia, porque la historia de las mujeres es la historia del silencio, es la historia silenciada también. Quería
tengo aquí una nota para explicar lo de la historia. Yo he hablado en mi libro, utilizando otra vez el concepto de ultra, que no me gusta tanto, pero a lo mejor después de leer el libro sí gusta. Lo que he dicho sobre esto en el libro es que a lo largo de los siglos las mujeres han estado en los márgenes de la historia, silenciadas. No existe nuestra historia prácticamente. No sabemos, no tenemos precedentes, no tenemos modelos de nuestra historia. Es decir, parece que estamos fuera de la historia, en los márgenes de la historia. Sin embargo, al utilizar el concepto de ultrafeminismo, podemos acceder a esa historia silenciada para dar visibilidad, primero, a lo que elimina la historia y decir alto y claro qué es lo que ocurre, pero también para rescatar voces de quienes ni siquiera hubieran sido protagonistas de esa historia hegemónica, ¿no? En el caso de que hubiera modelos de mujeres ilustres en todos los siglos y en todas las esferas, sino la historia de las mujeres de a pie, de todas nosotras, de las que no llegan al Olimpo de la fama, ni siquiera cuando llegan algunas de ellas. La historia cotidiana, porque en esa cotidianidad es donde se teje el vivir, ¿no? El vivir a pesar de la discriminación, el vivir a pesar de la violencia, el vivir a pesar de, y más que el vivir, el superar, el reinventarse, la resiliencia, el unirse a otras mujeres de forma casi espontánea, etc. Eso en cuanto a la historia. Después, mi propuesta, ya lo he dicho, es una propuesta política, en el sentido de que quiere capitalizar para los feminismos algo que se nos ha olvidado que está ahí. No hemos conseguido verlo, ni siquiera no sabemos cómo trabajar con ello, pero está por todas partes, que es esa rebeldía emocional feminista, y con ello capitalizar todo esto para construir juntas, desde todos los posicionamientos conceptuales, una ética feminista del mundo. Esto es otra cuestión que podemos debatir ahora, pero yo pienso que hay que reflexionar más desde los feminismos sobre el hecho de que el marco conceptual en el que nos hemos movido y nos estamos moviendo predominantemente ahora nos tiene un poco atrapadas también a las feministas. Nos tiene un poco atrapadas como una especie de trampa conceptual de la que no logramos salir del todo para capitalizar otras esferas de la vida que son también muy importantes, ¿no? Podemos hablar de esto ahora, más adelante. Y luego, el cambio de paradigma, como ha dicho Victoria muy bien. Teresa, perdóname, no tenemos mucho tiempo, te lo digo bueno. porque Vale. Sí, Vale. sí. No, y si lo quieres puedo que cerrar. o terminar tú, pero es para decirte el tiempo que tenemos. Lo hago rapidito, ya Vale. lo que me queda por decir. Bueno, voy a pasar al cuidado. Al cuidado. Lo que quería decir del cuidado, lo que tengo anotado mientras hablaba Victoria, es que quizá de lo que se trata es de crear espacios que puedan favorecer o nutrir las emociones positivas, el resultado positivo de las emociones, y le llaman los afectos. Los afectos es todavía un nivel más profundo de las emociones. Según la neurociencia están los afectos, las emociones y los sentimientos en 3 niveles, y luego ya el raciocinio, ¿no? Bueno, pues se trataría quizá que los cuidados nutren esos procesos positivos, emocionales, y que al nutrirlos favorecen y llevan a que la rebeldía emocional emerja más, como ocurre
en lo que he explicado al principio, ¿no? Emerja más a la superficie, por lo tanto, los empoderamientos que ya están allí incipientes cuajen, se refuercen, los liderazgos también, etc. Así es como yo lo veo, ¿no? Entonces, claro que son muy importantes también. Y luego, simplemente aclarar un poco lo del ultrafeminismo y ya con eso termino. El ultrafeminismo lo tengo resumido aquí, voy a explicarles. Tal y como yo lo concibo, quiere decir que es un feminismo, uno, capaz conceptualmente de capturar y aprovechar en práctica, o para la práctica, la praxis, todo aquello que hay más allá de lo que se puede captar por la observación externa empírica. Dos, un feminismo que sitúa a la diversidad fluctuante, multidireccional de las interrelacionalidades en todos los ecosistemas, incluyendo al ser humano, pero no solo, en el centro del análisis ético-político. Tres, parte del hecho, el ultrafeminismo parte del hecho de que lo natural es político, porque lo político, es decir, lo espontáneo es político también, porque lo político atañe a las experiencias también, a las experiencias corporales, afectivo-emocionales del género, en el contexto de un todo en que todo está interrelacionado. 4, son 5 solo, ya termino. 4, el ultrafeminismo asume que desesencializar o desontologizar la diferencia sexual implica indagar en todo lo que hay potencial, toda la potencialidad que se halla en la emocionalidad como productor de significado y como significante, sobre el mundo, acerca del mundo. Y quinto, el ultrafeminismo pone énfasis en potenciar los afectos positivos, las emociones positivas, la emocionalidad positiva, para construir el bienestar con formas alternativas al relato patriarcal y unidireccional de la modernidad, puesto que el relato unidireccional, lineal de lo que es la modernidad, ascendente hacia un progreso, perpetúa, a mi juicio, el mito de que el progreso es casi no tiene fin, ¿no? Podemos todos llegar a algún lugar con esto, y una noción de desarrollo que excluye a muchísimas personas y deja atrás a muchísimas personas, especialmente aquellas que están mucho más vulnerables ante los desajustes estructurales del mundo, ¿no? Bueno, ya con esto. Yo no sé si queréis añadir algo, alguna de vosotras, o queréis que os lance una pregunta para que respondáis lo más brevemente posible. Pues como queráis. Como queráis, hay tantas cosas, hay tantas cosas que por eso es muy difícil decir por dónde entramos en este momento después de la intervención de por Teresa. eso os decía, porque como tenemos muy poco tiempo, pues se me ocurría que algo sobre lo que he pensado mucho en los últimos tiempos y que está muy relacionado con este libro de las emociones, ¿no? Si lo emocional, como decía Victoria, parecía algo que se remitía a lo femenino y lo racional a lo masculino. Y ahora comenzamos a defender que todo es político y que todo está interrelacionado. Y además empezamos a tener pruebas científicas de ello. ¿Por eso creéis que han tenido, realmente como se trataba de un asunto de derechos humanos, de tener una vida mejor, por eso creéis que los partidos políticos han tenido tanta resistencia a incluir el feminismo, que en el fondo era una reclamación de derechos humanos, a incluir el feminismo, a tratar con el feminismo con naturalidad? Por supuesto está cambiando en algunos sectores, pero ha tenido resistencia a la derecha sobre todo, pero la izquierda también ha tenido que ponerse al día. Si queréis. No, yo creo que es que la rebelión feminista ha sido silenciosa. Sí.
Eso para empezar. O sea, si lo comparamos con... Yo creo que es la revolución más importante del siglo XX. Pero no ha sido una revolución sangrienta, no ha sido una revolución que haya hecho mucho ruido, sino que ha sido bastante pausada, ¿no? Y claro, eso muy eficaz no es. Aparte de que dejarse perder el dominio a nadie le gusta, o sea que ahí también hay que ver, ¿no?, lo que significa el dar visibilidad, el permitir que esa parte olvidada, ignorada, relegada a la vida privada de la humanidad empiece a tener voz, empiece a tener acceso a todo hay que repartirlo, todo hay que distribuirlo de otra forma. Pero eso es más racional, ¿no? Lo otro, yo lo veo más en la línea esta de qué tipo de revolución hemos hecho las mujeres, ¿no? Y ha sido una revolución, bueno, yo siempre lo he dicho así, ¿no? Y no me lo discuten mucho, o sea que supongo que es verdad, ¿no? Incluso cuando se ha querido hacer algo muy rápido, por ejemplo, últimamente lo que ha ocurrido en Cataluña, yo incluso he escrito diciendo, pensemos que las grandes revoluciones, las grandes causas, ¿no?, son muy lentas, ¿no? Y se producen con mucho tiempo e intentando cambiar la mentalidad, cambiar la costumbre. Por eso es importante el cambio de paradigma, ¿no? Claro. Porque, claro, introducir lo que ha significado la vida de las mujeres, esa vida silenciada, en la vida pública, que es lo que quiere decir que lo natural es político, ¿no? Eso cuesta mucho, porque las palabras traicionan, ¿no? Sí, bueno, yo siguiendo un poco con lo que decía Victoria y de las múltiples cosas que ha dicho Teresa, que a mí cada frase me sugería un debate, porque yo creo que este es un debate muy rico, muy amplio y muy importante que ahora no tenemos tiempo para abrir en todos sus aspectos, sino en 4 cosas para que queden, yo creo que claras. La rebelión que hemos hecho las mujeres, la rebelión ha sido silenciosísima. Sí. Solamente en los últimos tiempos estamos sacándola a la luz, está aflorando. Pero el que la hayamos hecho de forma silenciosa no significa que no hayamos estado ahí desde siglos en los límites que nos marca el patriarcado. Es decir, porque hemos hecho esa revolución para superar esos límites. A nosotros como personas, como mujeres, nos ha impuesto el modelo patriarcal, dominante y predominante, histórico y de toda la vida, unos límites, diciendo, usted es una mujer, pero no llega hasta donde yo llego, llega hasta aquí. Y nos ha ido imponiendo unos límites en nuestras vidas, en nuestras capacidades, en nuestras funciones públicas y en nuestras funciones privadas. Entonces, nosotros hemos hecho una revolución en la que hemos tenido un éxito, como dice Victoria, muy relativo, porque ha pasado muchos siglos y estamos todavía donde estamos. Tendríamos que haber conseguido las mujeres, con nuestra inteligencia y nuestra fuerza, más de lo que podíamos. Y yo creo que este libro lo que plantea es cómo podemos ser más eficaces. Creo yo, toda la perspectiva de Teresa yo la entiendo en la clave de decir, con todo lo que sabemos, con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que somos, con todo el capital que hemos acumulado las mujeres a lo largo de la historia, que está sin escribir, porque la historia de las mujeres la han escrito los hombres, o sea, no la hemos escrito nosotros. O sea, la mayoría de la historia de las mujeres están escritas por hombres, las que están, y las que no están, no están, y muchas no están. Y, bueno, pues todo eso, como no lo hemos hecho bien, porque no lo hemos hecho bien, no lo digo, el modelo patriarcal nunca va a renunciar a mandar, nunca, jamás, no lo va a hacer nunca. Es decir, tenemos que acabar con el modelo patriarcal, pero por sí mismo, ¿por qué va a renunciar a cambiar si tiene el poder, si le va fenomenal? Bueno, ni siquiera nos conceden modular ese modelo patriarcal acabando con una cosa tan elemental y tan clave como es la violencia de género. Muchos partidos no quieren ni oír hablar de eso. Es decir, lo niegan. Y lo niegan porque el tema de la violencia se acaba cuando se aborda en el espacio público. Y no quieren que se aborde en el espacio público. La paz se ha llevado siempre haciendo la paz en el espacio público. Y la violencia llamada doméstica, que ahora decimos contra las mujeres, está en el interior del hogar y se produce en el interior de la familia. Y las leyes estaban todas previstas para proteger que de esa familia no saliera ningún. Y hasta recientemente hemos visto cómo las madres les decían a sus hijas, hija, no digas nada porque esto te va a ir peor.
Es decir, el espacio público es el espacio de la paz social, es el espacio de acabar con la violencia de género. Y todavía, a pesar de lo que estamos llevando el tema de la violencia al espacio público, está vedado el espacio público para abordar el tema de la violencia. Está vedado, está todavía vedado. Se produce en la intimidad de un hogar, de puertas adentro, en donde no puede entrar nadie si no entra la policía, porque es un espacio reservado, protegido, el de la intimidad. Y ahí se produce todo lo que se produce. Entonces, todo eso lleva consigo, además, otra cosa que se produce también en la individualidad, que son las emociones y las reacciones que tienen las mujeres, que expresan muy claramente, si las analizamos, si uno analiza las propias, las emociones que me han producido a mí toda la vida, todos los límites que me ha impuesto el patriarcado y que he tenido que ir superando, pues me han producido unos ataques furibundos internos. Algunas veces los he expresado con más poderío o menos poderío, pero siempre me han producido un subidón impresionante de asesinar al que tenía delante cuando me estaba haciendo una discriminación tremenda. Entonces, eso es así. Entonces, esas emociones contenidas, si tú analizas por qué se han ido produciendo todas, tienes un capital muy importante. Yo creo que es un poco la teoría de Teresa, ¿no? Es decir, no hemos sabido explicar, hemos tenido una cierta incapacidad para desvelar las transformaciones del mundo que se está produciendo y en esas transformaciones el papel que ocupan las emociones que las propias mujeres tenemos y que son las que unen a los movimientos feministas, porque tú vas por la emoción y dices, yo quiero militar aquí porque estoy harta de más allá que también es por la razón. Una emoción no exenta de razón en todos esos momentos. Cuando hablo de la emoción, no hablo de una emoción que esté exenta de toda racionalidad, sino la emoción que te produce la racionalidad que has analizado y lo que te acaba de decir el varoncito que tienes al lado, que te ha dicho una barbaridad, pero que como es el varoncito y es el que manda, tienes que controlarte si no quieres... entonces, claro, pues nos han educado más para controlarnos también. O sea, y entonces, todo eso es lo que aquí se dice. Detrás de todas esas emociones hay una rebeldía de las mujeres. Una rebeldía, hay una rebeldía, y hoy esa rebeldía es masiva, que hoy se expresa no de forma silenciosa en las calles, porque están hartas del silencio. Y las expresan además, es muy curioso, si analizamos todas estas expresiones que se han producido en las manifestaciones, las expresan con cosas que dicen cosas que a mí me suenan como de mi época antigua. Y digo, ¿esto sigue pasando ahora? Y hablas con las jóvenes y les preguntas, ¿pero esto sigue pasando ahora? Y dice, todos los días. Y claro, yo me quedo sorprendida de que a las jóvenes les pasen todos los días cosas que me pasaban a mí cuando era joven. Yo creí que eso había cambiado más. Y no ha cambiado. Los comportamientos son muy parecidos. Por lo tanto, analizando todas esas emociones, podemos llegar, y ahí está la propuesta política, la propuesta política a que los feminismos tengan instrumentos mejores para combatir los límites que nos ha impuesto el patriarcado que no hemos logrado todavía vencer. A través del análisis de esas emociones, a través de la racionalización de las propias emociones, podemos encontrar instrumentos para combatir eso que está ocurriendo. Oiga, se ha acabado, hagamos el discurso del espacio público. ¿O es que cuando ha habido aquí y cuando hay terrorismo no se habla y no se debate en el espacio público por qué hay terrorismo o por qué ha habido terrorismo? Se ha analizado en el espacio público. Analicemos esto en el espacio público. No hay análisis ni debates en el espacio público sobre las causas de la violencia de género. Como muchos anuncios de que no se produzca no sé qué, de que no se produzca no sé cuántos, de que hay que denunciar. Pero debates sobre las causas no las hay. No la había en el Parlamento un debate de las causas de verdad de la violencia de género. Es verdad. Pues porque eso es acabar con ello. Eso es acabar con ello. Eso es poner en el retrato del que ejerce esa violencia una emoción, no solo una razón, sino una emoción. Y si no lo llevas a la emoción, cuando no hemos sido capaces de llevarlos a través de la razón, intentémoslos a través de la emoción. Yo creo que esa es un poco la tesis que me contradiga Teresa, que Teresa, o sea, se trata y engarza un poco
con la cita de Marcela, cuando dice: se trata de conocer áreas de la vida y el contenido de las relaciones en que las mujeres han construido límites para no ser habitadas y invadidas ni violentadas. Es decir, los espacios que las mujeres, para defenderse de aquel espacio en el que no le dejaban actuar, va construyendo en su imaginario. Y esos son los espacios que hay que explorar, porque ahí se producen las razones y las emociones, en esos espacios de los pensamientos de las mujeres. Y así es la forma de detectar áreas en las que los hombres encuentran límites modernos frente a las mujeres. ¿Me explico? Frente a las mujeres y que no pueden escapar de ese dominio, ¿no? Es decir, y ahí es donde hay que establecer el debate. Yo creo que este es un tema importantísimo y yo creo que es una de las tesis del libro. Por eso digo que la propuesta de Teresa es una propuesta política, porque detrás de todo el análisis filosófico y todo el análisis histórico y toda la teoría de las emociones y desde el análisis científico a lo que llegas a decir, tenemos que abordar el problema de la desigualdad de una forma distinta, más eficaz, más moderna, que cuente con las emociones de las mujeres que sienten y tienen en todos los aspectos de sus vidas, que hoy están expresando las jóvenes ya en la calle un día al año, el día de la manifestación. En esas emociones vamos a descubrir todo lo que les preocupa, todo lo que les ocupa, todo lo que no saben muchas veces ni expresar de otra forma, nada más que diciendo: esto no puede ser, aquí me están limitando mi libertad y yo quiero vivir ya. Esa es la urgencia, vivir ya en libertad, en igualdad y con respeto. Y para eso vamos a provocar todo este bullicio. Es un bullicio. El bullicio de las emociones es un bullicio siempre. Y no cabe duda que tienen más prisa. Ahora tienen prisa y está bien la prisa. Y en lo que tú decías, fíjate que llevamos poco tiempo ocupando algo del espacio público y hay hombres que se sienten muy amenazados a pesar de que es poco. Pero bueno, yo quisiera que acabara Cristina y después ya bueno, das tú la última palabra. Me estaba recordando mucho esa frase que dice María Zambrano: sentir la vida. Yo creo que recoge muy bien lo que nos quiere decir Teresa, ¿no? Ese sentir la vida y esas revoluciones silenciosas que se han dado a lo largo de la historia del feminismo, de las olas. Cuando Betty Friedan decía en los años 60, en la mística de la feminidad, el malestar que no tiene nombre. Claro. ¿No? Ese malestar que no tiene nombre, que ha ido haciendo reivindicaciones, porque yo creo que lo que tú planteas de las emociones como política no solo es reactiva, no solo es la resiliencia, sino que también es propositiva, ¿no? Y eso me parece que es un gran logro de tu libro. Y además es propositiva de una manera universal, que de eso no hemos hablado, pero Teresa lo que nos plantea es un universalismo. Y eso me parece que es, ahí nos das un camino para explorar interesantísimo. Yo, bueno, felicitarte por todas las tareas, ¿no?, que nos dejas ahora para hacer también. No, yo a mí me gustaría decir una cosa porque yo me gusta mucho, yo soy muy lectora de María Zambrano y yo encuentro una similitud muy grande entre Teresa Lange y María Zambrano. Dos filósofas, dos poetas, dos mujeres comprometidas con su tiempo, María Zambrano con la República, Teresa Lange con el feminismo y con la igualdad. Bueno, yo creo que son dos mujeres comprometidas con la libertad. Teresa se refiere permanentemente a la praxis feminista y escribe como una filósofa, pero a la vez no deja de mirar hacia las realidades concretas del horror y cómo se hace la aproximación al horror, cosa que también hizo María Zambrano. Teresa, la última palabra, La urgencia de vivir, es un libro que merece muchísimo la pena y a mí me gustaría que supiéramos que no es un libro solo para la gente que está en el mundo académico. Es decir, que esas serían tus últimas palabras que fueran referidas a eso, que puede leerlo cualquier persona. Gracias. Bueno, para ilustrar eso, querría contar muy brevemente lo que explico en mucho detalle en el capítulo 2 del libro.
para que vean un ejemplo de para lo que puede servir esta teoría, ¿no? En el año 2011, creo que fue el 2011, unos programas que ya llevaban un tiempo desarrollándose en salud para el desarrollo en Kenia, unas zonas muy aisladas de Kenia, con mujeres. Entre muchas cosas que se hacen desde servicios de salud, etcétera, llegó un momento, después de unos 5 años de trabajo, no hice yo ese trabajo, una colega mía, compañera de la Universidad de Wisconsin, lleva muchos años allí trabajando con estas mujeres. Al cabo de unos años trabajando sobre el bienestar, de una manera a través de la salud. Las mujeres de allí que pertenecían a diferentes grupos étnicos, enemigas entre ellas en un comienzo, de pronto estaban trabajando juntas. Los Masái, que eran un poco menos que los apestados de aquella zona, con quien nadie quería relacionarse, ahora están trabajando también juntas con otros grupos étnicos y otras comunidades de allí. Ellas mismas pidieron un taller sobre violencia doméstica. A mi compañera, Araceli Alonso, se le pusieron los pelos de punta, porque es antropóloga y sabe lo difícil que es trabajar sobre un tema así, donde se practica la mutilación genital, donde la poligamia existe, donde hay comunidades musulmanas, bueno, muy complicado. Bueno, pero dijo, bueno, si lo quieren, vamos a hacerlo. Entonces se hizo un taller y muy sencillo, con muy pocos medios. Se representó una pequeñísima obra teatral en donde pues, la mujer estaba fregando, limpiando la casa, llegó el marido, ¿dónde está mi comida? Por eso está frío, pum, empezó a pegarla. Una cuestión de 5 minutos, nada más, un performance pequeñito. Y se le pidió a 20 mujeres que eran ya promotoras de salud, no habían tenido ningún tipo de formación en género ni en feminismo, nada, eran asuntos de la vida cotidiana, ¿no? De la salud, etcétera, lo que se había trabajado allí. Se les pidió que dijeran si habían experimentado algo parecido alguna vez o si lo que quisieran, dibujando, porque muchas eran analfabetas, o hablando, lo que quisieran, o si les recordaba algo aquello, que les sugería. Bueno, pues hubo una lluvia de emociones, por supuesto, de todo tipo, y muchas de ellas empezaron a decir que sí, que lo que habían visto, esa violencia doméstica en el ámbito familiar, era igual que el control económico del marido, de su vecina, que le controlaba todo lo que ella ganaba y no dejaba que ella manejara el dinero. Empezaron a decir que eso que habían visto era lo mismo que los problemas que tienen algunas mujeres con la mutilación genital, los problemas de salud que experimentan o el dolor. Era lo mismo que una violación de una niña que acababa de ocurrir por unos caminos de la zona, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo se explica que unas mujeres que no tienen ningún tipo de formación en esto del género, el feminismo, nada de eso, simplemente están unidas, entre ellas están experimentando todo ello, sepan que la violencia doméstica es lo mismo que otras violencias, como el control? ¿Cómo lo saben? Porque existe la emoción feminista, existe esa rebeldía de género, existe un saber, un conocimiento de que eso no está bien, que ahí hay algo que es por ser mujeres, por lo que está ocurriendo. Eso es muy parecido. Para mí eso es una prueba fehaciente de que estamos en un terreno con el que podemos trabajar. Y ya termino con esto diciendo que realmente lo que yo quiero con este libro, lo que he querido siempre, desde todo el tiempo que estuve escribiéndolo, es que sirva para algo. No solamente para estimular el pensamiento, que también es muy importante, y para los feminismos, el pensamiento feminista, etcétera, pero que sirva para algo quiere decir que porque nos empeñamos muchas veces, las feministas, por ejemplo, en trabajar, en despertar la conciencia razonada feminista, cuando está todo el potencial ahí en las emociones ya. ¿Por qué no podemos trabajar
en ese otro terreno y avanzamos más rápido, porque todas sabemos lo que lleva, la cantidad de años que lleva y de meses, y por lo menos entender qué es esto del feminismo, del género, es que es desaprender todo y volverlo a aprender de nuevo, ¿no? Eso es lo que quería terminar con esto. Los dos primeros, el capítulo 2 y 3 ilustran esto, luego ya viene todo el aparato teórico. Así que espero que por lo menos esos 2 capítulos los disfruten. Gracias. Pues gracias, Teresa, y gracias a todas y gracias a ustedes por asistir. Gracias.